La SGAE está creada por sus socios. La crearon hace 111 años. Ya cuando la crearon, pues era con un motivo de defensa frente a los propietarios de los teatros y a los editores que les querían comprar su obra y que se olvidaran de ella, ¿no? Esa fue la primera batalla de los autores. Y posteriormente, en todos estos 111 años, pues se pasó por todos los avatares. Hoy pues la Sociedad de Autores ya agrupa a músicos, autores de obras audiovisuales y autores de obras teatrales y de coreografías, así como a los editores. Los editores es esa figura, a veces que conviene explicar, que son los empresarios que apuestan por un determinado compositor musical y que van de la mano de él pues cuando tienen que editar un disco, pues contribuyendo económicamente para que ese disco se pueda hacer. La SGAE en su página web ya tiene colgadas las tarifas que hay para cada uno de los eventos que se puedan producir. La Ley de Propiedad Intelectual lo que dice en su artículo 17 es que cualquier persona que quiera comunicar públicamente una obra, que quiera utilizar una obra de un autor, tiene que pedirle el permiso previo al autor. Eso está previsto en la ley. Primero, permiso previo. Y el autor está obligado a conceder el permiso, dice la ley, en condiciones razonables. Las condiciones razonables son esas tarifas, que además son tarifas generales, que como digo están colgadas en la web, y que además tienen que ser iguales para todo el mundo. No podemos tener unas tarifas para una comisión de fiestas y otras diferentes para otra comisión de fiestas. Al final, por ámbitos de actuación, las tarifas tienen que ser similares. Entonces, el trámite normal, cuando alguien va a organizar un evento, hombre, yo creo que hoy casi todo el mundo, podemos decir que todo el mundo sabe que tiene que tener el permiso de la Sociedad de Autores. Entonces se dirige al representante o a la oficina que haya en el territorio de que se trate y solicita el permiso y ahí se le explica cuáles son las tarifas. Las tarifas pues, pueden variar. Si es un concierto, en el caso de la música, un concierto con taquilla, pues es el 10% de la taquilla. Y si es gratuito, normalmente es el 10% del presupuesto de la actividad, los gastos necesarios para que esa actividad se celebre. Entonces, lo normal es que eso se produzca fluidamente y sin mayor problema. El Pollers Rock se celebraba desde el año 2005. Digo se celebraba y espero que vuelva a celebrarse en este año 2010 y sucesivos, me encantaría. Pero bueno, se celebraba en el 2005 y desde entonces, desde el principio, la representante de zona se puso en contacto con los organizadores para que pagasen los derechos de autor correspondientes. No con cartas, la representante hizo gestiones y finalmente cuando ya se vio que ni las cartas ni las gestiones tenían efecto, pues se planteó una papeleta de conciliación, que es un trámite previo a cualquier reclamación judicial de demanda, y en esa papeleta de conciliación nosotros siempre estimamos la cantidad, pero es una estimación que está basada al carecer de los datos que ellos nos tienen que dar. Claro, en el momento que ellos nos digan, pues el programa fue este, el presupuesto de la actividad fue este, nosotros calculamos los derechos que procedan, calculamos el 10% y esa será la cifra, que seguramente no va a tener nada que ver con los 14.000 euros que salieron en los distintos medios de comunicación. Los 14.000 euros es porque decimos, oiga, mire, por favor, dennos las cifras, porque si no nosotros tenemos que estimarlo y la estimación que hacemos por los precios de mercado y por otras circunstancias es pero díganos la verdad, en cuanto nos digan es tanto, nosotros calculamos el porcentaje y eso es lo que tendrán que abonar. Es que lo que varía es siempre la cantidad de la que se parte para la base. Como el 10% de los derechos de autor se hace sobre el presupuesto de la actividad, una actividad importante tendrá un presupuesto millonario y una actividad más modesta tendrá un presupuesto más modesto también. Y por tanto, al final las tarifas son proporcionales a la importancia del evento.
Ya si es con taquilla, pues también tiene la importancia de los resultados económicos de la taquilla. De tal forma que, aunque el porcentaje sea el mismo, el resultado final va proporcionado a la importancia del evento. La SGAE no registra grupos. La SGAE lo que administra son obras, repertorio. De tal forma que un grupo como tal no se da de alta en SGAE. Se puede dar cada uno de sus componentes porque es autor de la música, es coautor de la letra, etcétera, etcétera. O sea, que es muy importante resaltar que nosotros lo que nos interesa no es si el grupo es socio de la SGAE, porque el grupo nunca podrá ser socio de la SGAE. Lo que nos interesa saber es si el repertorio que tocaron en todo o en parte lo gestiona la SGAE. Salvando esa cuestión del repertorio, lo que está claro es que nosotros, si tenemos el repertorio, a ser posible por anticipado, por una razón muy lógica, después de que pasa un concierto, no pueden decir es que tocamos esto que no estaba registrado en SGAE, porque ¿cómo lo sabemos que eso se corresponde con la realidad? Lo lógico hubiera sido, cuando van los organizadores a organizar un evento, decir, oiga, mire, por cierto, este grupo van a tocar todo repertorio que no es de SGAE. Nosotros vamos, se controla, se ve que no es de SGAE y por supuesto que si no es de SGAE no cobramos derechos de autor, faltaría más. Nosotros cobramos para pagar a nuestros socios. Si hay grupos que lo que interpretan son obras que nosotros no gestionamos, no tenemos por qué cobrar eso. Ahora es muy importante que nos lo digan por anticipado, no a posteriori. Por tanto, en el caso de grupos que lo que toquen sea repertorio protegido por SGAE y digan, no, yo quiero renunciar a estos derechos, lo que tienen es que comunicárnoslo. Nosotros los lo comunican por escrito y pueden tener dos opciones. Una, diciendo, por favor, no gestionen estos derechos, u otra, que es, gestionen los derechos y el importe que resulte, en vez de abonarlo en mi cuenta, lo mandan a la cuenta tal del Festival de Puelles. Pueden hacer cualquiera de las dos opciones, pero eso es perfectamente válido. Hombre, lo que sí está bien es que eso no vale unas declaraciones en prensa. Para renunciar a los derechos, lo que hay es que decírnoslo a nosotros por escrito. Y además decírnoslo todos los propietarios, porque es muy importante saber que una canción, a veces se dice, es que esa canción es de tal persona. No, a lo mejor esa persona es coautora de esa canción, pero resulta que tiene un 25% de la letra, y luego hay otro que tiene otro 25%, otro un 15%, otro un 10%, y luego hay una empresa editorial, y luego hay el autor de la música. Entonces, al final, cada canción tiene una ficha en la SGAE. Y nosotros cuando cobramos por una canción, tiene que llegar a cada uno de los copropietarios de esa canción. Por tanto, no es tan sencillo que venga alguien y renuncio, no, renuncias tú y todos los propietarios de esa canción, porque si no, tú solamente podrás renunciar a tu parte. Y por tanto, si no tienes la propiedad entera de la canción, nosotros por esa canción tendremos que cobrar. Y luego, lo de los autores que no renunciaron, pagárselo, y del autor que renunció, en vez de dárselo él, dárselo a quien él nos diga. Bueno, lo cierto es que nosotros, cuando nos permiten explicar la actividad de la SGAE y por qué hacemos una cosa o hacemos otra, yo creo que en general se nos entiende, pero no siempre nos dan la oportunidad de decirlo, no siempre se nos da la oportunidad de decirlo y a veces tiene que ver con determinados intereses. Todos sabemos que hoy no puede uno decir todo lo que quiere porque a veces no lo dejan. Por tanto, a nosotros nos encanta que nos permitan hablar, que nos permitan explicar todas y cada una de las situaciones, porque les garantizo que todo tiene explicación. Cada una de las actividades que hace SGAE tiene explicación. Lo que sí también ocurre es que ahora estamos, de triste moda, porque ahora ya salimos cada vez que vamos a cobrar cualquier concierto, sea del concierto que sea, cuando alguien debe algo, antes el que debía algo casi se avergonzaba de deber, ahora es como si presumiera de deber. Y por tanto yo creo que lo que tiene que hacer cualquier organizador de un evento es pagar los derechos de autor, porque el derecho de autor al final es el salario del autor. Eso es lo que a veces conviene recordar. El autor cobra su salario en base a los derechos de autor. Y hoy en día cualquier actividad, sea musical, audiovisual, teatral, siempre tiene detrás un autor. Y a veces no se cuestiona el pagar al intérprete, no se cuestiona pagar a la empresa eléctrica,
y se cuestiona siempre el salario del autor, y es algo que yo todavía, sinceramente, a pesar de llevar bastante tiempo trabajando en esta actividad, no llego a entender, y me parece que es injusto, porque el salario del autor acaso sea el más honorable de todos los salarios que se pueden dar, por una razón, porque encima el autor solo cobra si tiene éxito su obra.